Saludos a todos, les habla Rosa Torres. Voy a estar iniciando con una serie de podcasts con la intención de brindar información sobre diferentes temas relacionados a autismo y también a educación especial. Voy a iniciar obviamente hablando sobre el autismo. Muchas personas me han preguntado cómo ha sido mi experiencia como madre en relación al autismo. Cuando yo tuve a mi hijo, fue mi primer hijo. Así que tampoco sabía ni tenía una idea de cómo ser madre, porque nadie sale, ¿verdad?, con un manual, ni les explican exactamente cómo ser una madre. Pero cuando inicié con mi hijo el proceso desde que tuve a mi hijo en mis brazos, porque eso es una realidad, desde que tú tienes a tu hijo en tus brazos, tú empiezas a sentir lo que es el amor verdadero. Tú das la vida por tu hijo, tú buscas la forma de que tu hijo esté bien, tú deseas que tu hijo esté saludable, tú no deseas ni siquiera que tu hijo se enferme con el más mínimo resfriado, tú lo quieres proteger, lo quieres cuidar. Esos son los primeros, ¿verdad? Los primeros sentimientos especiales que uno empieza a sentir por nuestros hijos. No nacemos ni tampoco tenemos, ¿verdad?, un manual que nos explique cómo ser madres o cómo ser padres. Nadie, ¿verdad?, es perfecto. Tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas no tan buenas. Y en el proceso de cómo tú acoplarte a esa nueva vida, a ese nuevo ser, pues es un proceso, ¿verdad?, de aprendizaje, porque todo es un aprendizaje en la vida. Yo conocí a mi hijo, empecé a ver desde que nació, le miré bien sus deditos de las manos, sus deditos de los pies, vi sus facciones con la intención de que cada vez que me trajeran a mi hijo, yo darme cuenta de que ese sí era mi hijo. Intenté de grabarme siempre en mi memoria ese visual de su carita, de sus labios, de su rostro, de sus ojos, con la intención de siempre, ¿verdad?, conocer a mi hijo, porque eso es un proceso. Fui madre lactante. En adición a ser madre lactante, mi hijo tuvo un desarrollo normal. Él gateó, él balbuceó, él dijo sus primeras palabras, él dio sus primeros pasos al año. Todas estas cositas él las vivió. Pero cuando empezó a caminar, empecé a notar un rasgo que era que me caminaba en la punta de los pies. En adición a eso, cuando se le empezó a dar alimentos, él no toleraba algunos tipos de alimentos. Y estas cositas pues son señales de alerta, pero cuando uno es primerizo, pues obviamente no tienes el conocimiento, no sabes que quizás sean señales de que hay algo más. Como indiqué, cuando empezó a caminar en la punta de sus pies, y eso sí, como madre me preocupó, porque yo dije, no, hay algo que no está bien. Yo intento de que él mantenga sus pies firmes, pero él como quiera me camina en la punta de los pies. Y ya ahí pues empezaron las sospechas, empezó, como yo digo, el subconsciente de una madre. Eso es algo que siempre es como que tiene razón. O sea, cuando uno se preocupa por algo es porque uno sabe que hay algo que no está bien. Uno lo detecta, uno como que lo presiente. Y pues nada, con esta seña pues ya yo empecé entonces a explorar diferentes alternativas, fui a diferentes especialistas. Lamentablemente en esos inicios lo que yo contaba era con el plan del gobierno, en ese entonces la reforma. No fue la mejor experiencia, porque lamentablemente ni con los pediatras algunos no querían dar referido. Yo estaba bien preocupada por lo de sus pies. Me cambié de médico primario con la intención de lograr ese referido. Y cuando me brindan al fin un referido para ir a un ortopeda, que fue lo que pensé en ese momento, el ortopeda lo que me indicó no fue tampoco de mi agrado. Me dijo que eso era algo normal, que con el tiempo se le iba a pasar y que él iba a empezar a caminar bien. ¿Qué pasa? Para mi sorpresa, mi hijo nunca dejó de caminar en la punta de sus pies. Pero ¿qué pasa? Ningún especialista me indicó que tenía que darle masajes, que tenía que hacer ejercicios de estiramientos para ayudarlo a que no se le acortara el tendón. Así que con el pasar del tiempo su condición de salud se complicó, ya que el tendón se le acortó y ya entonces era candidato a una operación.
Ya cuando él tenía como alrededor de 4 años, yo tomé la decisión de trabajar y conseguirle un plan privado. Cuando obtuve ese plan privado, empecé a obtener respuestas. Me dijeron que supuestamente él presentaba una inmadurez en el cerebro sobre la materia gris y la materia blanca. Más adicional a eso, encontré que tenía disparesis, que es un problema, ¿verdad?, del músculo de las manos, que supuestamente eso iba a ocasionar que dejara de escribir, que no pudiera escribir bien. Y en adición a eso, más el caminar en la punta de los pies y tener el tendón corto, era candidato a una operación que si se hacía en ese entonces era más propenso a tener un mal practice, que de ser así iba a dejar de caminar y iba a terminar en una silla de ruedas. Ese fue el pronóstico a mis 4 años de mi hijo. El mundo mío se derrumbó, porque el autismo es así, hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos, y cuando me dieron esos diagnósticos, pues realmente me derrumbé. Estuve toda una noche llorando. Al otro día me levanté de una manera más positiva y comprendí que en este momento no había tiempo para yo lamentarme. Simplemente tenía que sentarme a pensar qué alternativas tenía para poderlo ayudar, para que pudiera echar hacia adelante y que lo que me dijeron que iba a pasar, que no pasara. Comencé a orientarme con la terapista ocupacional de mi hijo para que me diera alternativas para hacer ejercicios en el hogar, para poderle desarrollar los músculos de las manos. En adición a eso, también me puse a explorar por internet a ver qué alternativas habían para poder hacer ejercicios o algo de estiramiento, con la intención de que ese tendón pues se mantuviera por lo menos en el punto donde estaba, o se estirara un poco para que mi hijo pudiera caminar. Y de esa forma, diariamente yo empecé todos los días compulsoriamente a hacerle sobos en los pies a mi hijo, más adicional a eso haciendo los ejercicios de terapia ocupacional. Luego de eso pasaron los años, todavía yo no tenía el diagnóstico de autismo. Vuelvo nuevamente a tener el plan del gobierno, ya a sus 7 años, es que él recibe el diagnóstico como tal de autismo. Antes de eso, tristemente, empecé a frecuentar situaciones y problemas con el Departamento de Educación. El Departamento de Educación, tristemente, es el dolor de cabeza más grande para nosotros los padres de niños con condiciones de salud. ¿Por qué? Porque no hay alguien, aunque a pesar de que por nombre se supone que un orientador y un trabajador social se siente contigo y te hable sobre los derechos y los beneficios que tenga tu hijo, tristemente no pasa en el Departamento de Educación. Y entonces, ¿qué ocasiona esto? Que entonces las personas desconozcan sobre los derechos y los beneficios que tienen y se empiecen a alejar de las cosas que son esenciales y necesarias para su hijo. Porque cuando tú no lo conoces, pues obviamente no lo practicas. Todo este proceso lo empecé a vivir sola. Tuve que orientarme sobre las leyes. Tuve que orientarme sobre todo para poder lograr obtener los beneficios que necesitaba para que mi hijo empezara a recibir terapias ocupacionales, terapias psicológicas, terapias de habla y lenguaje y terapias físicas, porque estaba teniendo su situación, ¿verdad?, también en lo físico. ¿Qué pasa? Siguieron pasando los años, me topé con maestros que no estaban orientados, que no tenían el conocimiento de cómo trabajar con alumnos con la condición de autismo. Me topé con orientadores que no tenían el conocimiento de leyes de educación especial. Y en escuelas especializadas de educación especial también se desconocían las leyes que protegen a nuestros niños de educación especial. Pues tuve que empezar a convertirme prácticamente como en una abogada. Adicional a eso, también en la escuela empezaron a haber problemas de bullying hacia mi hijo y querían acusarlo en todo momento como que él era el culpable de todas las situaciones que estaban ocurriendo en el salón de clase. O sea, el autismo no es un proceso fácil tanto para la persona que lo padece, porque también ellos pasan sus situaciones al tener problemas de comunicación y tener temas de interés, no son comprendidos y es un poco difícil, ¿verdad?, para lograr esta socialización, más adicional también obtener amigos, obtener, ¿verdad?, personas que tú tengas en tu entorno que te sientas feliz con ellos. Tristemente, estas cosas se ven bien afectadas y
Más adicional a eso, si vienen procesos así como casos de bullying, que vienen nenes a estar molestándolos, y los maestros no se dan cuenta, los acusan como causantes del problema, en vez de buscar investigar a fondo qué es lo que está pasando realmente con el menor. O sea, no se preocupan por resolver el problema de raíz. Lo resuelven de manera superficial, achacándole la culpa a alguien que no tiene ni voz ni voto para defenderse. Porque a una persona con autismo se le hace muy difícil cuando lo señalan y lo acusan de algo defenderse. Entonces, hasta en crisis los han culpado y no han permitido que ellos se hayan calmado de su crisis para ellos poder expresar qué fue lo que pasó. Muchos también de las personas con autismo no tienen forma de hablar ni de comunicarse. Y su única forma de quizás comunicarse es con el lenguaje de señas, lenguaje que en ocasiones ni siquiera en el Departamento de Educación se preocupan de enseñarle a los menores. Y dejan a los menores como, no sé, a la deriva. O sea, estas situaciones no deben de pasar. Deben de pasar situaciones como, mira, vi que tu hijo no puede comunicarse, pues mira, él va a tener un lenguaje de señas, en español vamos a añadirle lo de lenguaje de señas para que él pueda comunicarse y así recibir sus clases y así poder adquirir conocimiento, porque el que no puedan hablar no significa que no tengan el derecho de recibir el conocimiento, porque para eso todos tienen derecho a recibir una educación. No brindan esas herramientas, no brindan tampoco un equipo si es necesario, que también tienen derecho para poderse comunicar o para poder recibir, ¿verdad?, cualquier tipo de orientación o lo que sea, aprendizaje, porque aunque no puedan comunicarse, quizás visualmente pueden ver algo y eso le puede brindar información y adquirir conocimiento. No pasa eso. Tristemente no estamos viendo eso en el Departamento de Educación. Y entonces es una tristeza grande, ¿verdad?, que estas situaciones ocurran. Y entonces uno como padre, sin saber exactamente qué es lo que puede hacer o lo que no puede hacer en el departamento, y de repente toparte con un montón de situaciones y cosas, porque el autismo no solamente es el autismo. El autismo está acompañado de múltiples vivencias que los padres estamos pasando, como lo que es el desempleo, como lo que es patronos que no comprenden la condición de nuestros hijos y por nosotros tener que resolver cualquier situación en la escuela porque el niño tiene una crisis, ya que los maestros se supone que estén capacitados y no están capacitados y no saben cómo trabajar con ellos. Papá tiene que salir del trabajo a bregar con el alumno. Y estas situaciones son tan molestosas que llega un punto que a veces hasta los padres empiezan a padecer también de condiciones, ¿verdad?, mentales, como lo es la ansiedad. Hago una pausa en esto porque es que es bien triste tener un padre de familia que necesite trabajar, porque a veces somos hasta madres solteras, que necesitamos trabajar para poder pagar casa, agua, luz, teléfono. Y que venga un maestro a cada rato a llamar porque el muchacho tiene una crisis cuando se supone que el maestro esté capacitado para trabajar con el alumno y mamá tenga que salir a trabajar con el alumno. Son situaciones difíciles, son situaciones complejas, son situaciones que de verdad que se nos escapan de las manos, y cuando venimos a ver el autismo es algo más profundo de lo que pensamos. Porque no afecta solamente al menor que lo padece, afecta a la familia, afecta a sus hermanos, afecta a todo el mundo. Y no es que sean extraterrestres, ni seres extraños, ni criaturas, ni nada de esto por el estilo. Son seres humanos como cualquiera que tienen derecho a la vida y que cuando llegan a la vida lo único que ellos piden es ser comprendidos, ser entendidos, ser comprendidos. ¿Cómo trabajar con una persona con autismo? Simplemente hay que conocerlo, saber cuáles son sus problemas sensoriales, que son los detonantes mayores en el caso de las crisis. También saber si ese alumno tolera o no tolera los cambios. Es muy importante saberlo, porque si no tolera los cambios, sabes que si cualquier cambio que hagas de última hora, eso puede ser un detonante para una crisis. ¿Cómo trabajar en caso de una crisis? Hay que buscar la forma de que el alumno se calme. Hay que ponerlo en un área segura, que no se vaya a agredir o dar un golpe. Tienes que intentar de buscar la forma de cómo calmarlo, que para eso es muy importante mantener una comunicación con los padres, para que los padres, que se supone que vayan conociendo a sus hijos y tengan el conocimiento de qué es lo que le brinda calma, ya sea un muñequito, ya sea lo que sea,
pues sepan cómo trabajarlos en el sentido de que, mira, cuando él empieza en la crisis, le pones este muñequito para que él desvíe su atención a algo de su interés, para que él vaya bajando revoluciones y pueda continuar trabajando. Hay casos de niños que la música de sonidos naturales, como lo es el mar o como son los pajaritos, los ríos, el agua, esas cositas así les ayuda también a tranquilizarlos, o la música instrumental. Y esas son herramientas que si mamá sabe, mamá debe de decírselos al maestro y mamá debe decírselo a los terapistas para que ellos puedan manejarlos en caso de una complicación de salud en pleno, ¿verdad?, servicio que le estén brindando. Cuando tenemos una persona con autismo tenemos que hacer equipos. Tenemos que trabajar en equipo con los maestros, tenemos que trabajar en equipo con los orientadores, tenemos que trabajar en equipo con el trabajador social, tenemos que trabajar en equipo con los terapistas y con todo lo que tenga implicado nuestro hijo, incluyendo médicos, especialistas, lo que sea que breguen con nuestros hijos. Hay que ser un equipo, porque la intención es hacer que nuestros hijos progresen y que puedan echar hacia adelante. No tener niños que lamentablemente, ¿verdad?, no puedan trabajarse en equipo y entonces no lleguemos a nada. Yo no puedo vivir una guerra con el maestro, yo no puedo vivir una guerra con nadie, porque al fin y al cabo entonces no estoy haciendo nada. La idea es tener equipos, crear equipos para el bienestar de nuestros hijos. Pero siempre recordando, no nacemos con un manual, o sea, no tenemos el conocimiento total. Nunca se llega a comprender por completo. Puedo yo tener múltiples cursos en autismo como los tengo. Puedo yo tener cursos en educación especial, algunas alternativas como intercesora. Puedo tener lo que sea, pero todavía tengo muchas cosas que aprender. No se aprende todo de un cantazo. La vida poco a poco nos enseña que, ¿verdad?, hay cambios, hay situaciones, hay complicaciones, y esas cositas son las que nos van enseñando en el camino cómo manejarlas y cómo trabajarlas. Actualmente yo no soy especialista ni siquiera en psicología ni tampoco en autismo, porque obviamente no tengo cursos como doctor en autismo o doctor en psicología, no. Todo esto que yo he tenido de aprendizaje en la vida lo he aprendido, ¿verdad?, directamente con ustedes, que me han brindado esa confianza de poderle brindar, ¿verdad? Me han abierto las puertas de su casa o me han abierto las puertas como comunicación, como por teléfono, para poder trabajar con ustedes mano a mano con la intención de brindarles herramientas y ayudas para poder continuar trabajando con sus hijos. No por eso soy una especialista en autismo, pero he aprendido muchas cosas. He aprendido que el autismo obviamente no es lo mismo, porque he cogido múltiples cursos y da la casualidad que los múltiples cursos han sido diferentes, pero tienen un tema en común, que es lo sensorial, que es el problema mayor en cuestión de detonación de crisis. Si mi hijo no tolera los olores, pues sé que si voy a un sitio donde hay mucho aroma o donde hay perfumes, puede crear un detonante en mi hijo, porque puede haber un aroma que le moleste a mi hijo. Si mi hijo tiene problemas del tacto, o sea, de la sensación del tacto, pues entonces si le pongo una textura de ropa puede ser un detonante para él. Puede ser que no lo tolere, no lo soporte, porque le crea picor, le crea otras cosas, y esas cosas no las comprenden, y por eso puede ser un detonante. El detonante es una crisis de ansiedad y se maneja a sí mismo como una crisis de ansiedad. ¿Cómo se maneja una crisis de ansiedad? En el momento de que la persona le esté padeciendo, se supone que uno busque algún tema que brinde alegría o que le desvíe el pensamiento de lo que está ocasionando el problema, el detonante para esa crisis. Entonces, si tú buscas algo que le alegre, ya sean muñequitos, música o lo que sea, el niño se distrae y ocasiona que vuelva nuevamente a la calma. Y eso es lo que necesitamos, calmar. En esos momentos que hay una crisis, calmarlos para que ellos entonces puedan continuar con su día a día. Y ese instrumento que nosotros estamos utilizando actualmente como padres, tenemos que enseñárselos para que cuando ellos sean más adultos, ellos tengan una herramienta. Me estoy sintiendo de esta forma, pues automáticamente busco una música o algo que me cree esa calma, que me cree esa paz,
para yo poder continuar trabajando, porque esa es la intención, de que ellos puedan ser independientes, de que ellos puedan echar hacia adelante y que no tengan siempre una situación que cuando se le complica en una crisis nadie sepa cómo trabajar con ellos. O sea, son cosas que pues poco a poco se aprenden, que no todo se adquiere de cantazo. El conocimiento todavía hoy estoy aprendiendo. Mi hijo actualmente es un adolescente, que él también me brinda su enseñanza, pero esa experiencia que yo estoy teniendo con él es solamente una fase de autismo, porque hay diferentes fases, ya que el autismo no es igual en ninguna persona. Así que, porque yo tengo un hijo con autismo, yo no puedo ser tampoco una profesional ni una especialista, porque no me puedo basar simplemente en la experiencia que yo tengo con mi hijo. He cogido diferentes cursos, como les he dicho, y los diferentes cursos han sido de diferentes temas, de diferentes cosas que me han añadido, y he comprendido que el autismo es algo más grande de lo que las personas pensamos. No porque yo cojo un curso y automáticamente me tengo que categorizar como que soy la más experta en autismo. O sea, yo tengo que explorar, tengo que estudiar, tengo que escuchar. Cada vez que surge alguna situación con un papá que tiene alguna inquietud, yo escucho a la familia primero y que me explique qué es lo que está pasando con el menor. Para que cuando ellos me expliquen y me digan, mira, está pasando esta situación, está pasando esto y yo no comprendo qué es lo que está pasando, yo pueda decir, mira, pues al parecer, porque tampoco yo puedo brindar diagnóstico, pero al parecer está teniendo situaciones, conflictos con tal sensación, con tal sensación, con tal sensación, con tal sensación. Y ya a base de eso, entonces papá tiene una matriz para poder continuar explorando y buscar alternativas para poder trabajar con su hijo. Y ya cuando tú conoces a tu hijo, entonces se te abren las puertas, porque entonces puedes ayudar a los demás a que conozcan también a tu hijo. Y de esa forma, todos en un equipo podemos trabajar con nuestros hijos, podemos echar hacia adelante y nuestros hijos van a progresar, porque todo el mundo los va a comprender, y esa es la ventaja. Ya cuando las personas comprenden a nuestros hijos, ellos se sienten comprendidos, se sienten entendidos y ellos van a progresar. Esa es la meta, esa es la alternativa más viable que le digo a todos. Siempre conozcan a sus hijos, sepan cuáles son sus problemas sensoriales, sepan cuáles son sus detonantes, sepan cuáles son sus cosas que los calman, para poder trabajar con ellos. Ya luego de eso, simplemente es ayudar a los demás para que puedan comprender a sus hijos, y de esa forma, en equipo, podamos trabajar bien por nuestros hijos. Espero que les haya gustado este tema. Nada, y nos veremos en el próximo podcast.